Ahora es noticia la celebración en Roma de los fieles católicos ante la decisión del Papa Francisco de aprobar la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. El pontífice firmó el decreto después de que la Iglesia confirmara el que sería el segundo milagro de la Beata. La ceremonia de canonización será el 4 de septiembre del próximo año. El siguiente es un informe de nuestra periodista en Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos. Los pobres de Roma están de fiesta, porque la Madre Teresa de Calcuta, quien consagró su vida a los más necesitados, alcanzará la gloria de los altares. Hay muchos pobres, niños, hombres y mujeres que duermen en la calle. Necesitamos más santos como ella. No importa el credo o la religión, todos reconocen en la Madre Teresa una pequeña mujer, pero una gigante de la solidaridad. Se dedicó a ayudar a los pobres, a los leprosos, a la gente que la sociedad desecha. Y esa labor humilde de una mujer que se dedicó a rescatar gente de los callejones, de los basureros, nos debe decir a las mujeres también que tenemos una dignidad muy grande. Ella ha demostrado que con la sencillez y la humildad se puede conseguir todo. Los fieles en la Plaza de San Pedro aseguran que es una santa en total sintonía con el pontificado del Papa Francisco. La Madre Teresa, por tener como lema ser la más mínima entre las mínimas, o sea, con ese gesto de humildad yo creo que está dando el mejor ejemplo de lo que es la misericordia. Las misioneras se sienten identificadas con la futura santa de los pobres. Como misionera estoy muy contenta que finalmente una monja sea reconocida por todo el bien que ha hecho en todo el mundo. Para los pobres de Roma, la Iglesia podía ahorrarse el proceso de canonización porque para ellos, Madre Teresa de Calcuta es ya una santa. La ceremonia de santificación se llevará a cabo aquí en la Plaza de San Pedro el 4 de noviembre del próximo año. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, NTN 24. Y como bien decía Mari, se podría decir que el proceso de canonización de la Madre Teresa empezó en la India, el mismo día de su muerte. Recordemos que millones de personas acompañaron sus restos mortales por las calles de Calcuta. Distintos jefes de estados de todo el mundo acudieron a este funeral. La Madre Teresa fundó la Orden Misioneras de la Caridad. Esta orden se dedicó a cuidar a los hambrientos, a los que no tienen hogar, a los lisiados, ciegos, a leprosos. Toda esta gente que de alguna manera se siente inútil, no amada, desprotegida por la sociedad, que también siente que son una carga para ellos en un momento determinado. El reconocimiento de un segundo milagro lo ha hecho el Papa, y el milagro consiste en la curación extraordinaria ocurrido en 2008, cuando un brasileño que se encontraba en fase terminal por graves lesiones cerebrales entró en coma y los médicos decidieron operarlo. Así se corriese el riesgo de que pudiese morir en la intervención. La operación se suspendió por problemas técnicos y media hora después, al regresar a la sala de operaciones, el médico se encontró al paciente sentado, asintomático, despierto, perfectamente consciente y preguntándose qué estaba haciendo él allí. Esto lo explica hoy en su edición correspondiente este día el diario Avvenire, que es el órgano oficial de la Conferencia Episcopal Italiana. Quería hacerles este contexto porque me parece importante recordar quién fue la Madre Teresa de Calcuta y qué hizo. Y ahora quiero saludar, nos acompaña en vivo desde Madrid Francisco de Andrés. Él es periodista del diario español ABC. En 1989, él era corresponsal del mismo diario. Tuvo la oportunidad de entrevistar en Perú a la Madre Teresa de Calcuta durante la inauguración de una de sus casas de congregación en un barrio muy, muy pobre de Lima, La Victoria. Tuvo la oportunidad de conversar más o menos 40 minutos y hablaron de distintos temas. Gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Irina, a vosotros. Francisco, ¿cuál fue tu impresión de la Madre Teresa de Calcuta?
Bueno, realmente yo esperaba encontrarme con una persona extraordinaria, pero me sorprendió el impacto del contraste de su figura, una figura humanamente casi como desdeñable, porque era una mujer pequeña, no era muy mayor, pero tenía la cara muy envejecida, llena de arrugas, estaba encorvada porque estaba un poco enferma y por los años de trabajo, y al mismo tiempo desprendía una especie como de aura, no sé, de fuerza, de simpatía, la sonrisa continuamente en su rostro. Y cuando hablaba con la fuerza de la fe y con la fuerza también de su humildad. O sea, que ese contraste entre la pequeñez, la trivialidad de su figura humana y la fuerza de su presencia y de su mensaje fue para mí lo más impresionante. Siempre que leo los comentarios que hace alguien de las personas que conoció a la Madre Teresa o que los hizo en el momento en que la conocía, siempre van más o menos en este orden, ¿no? Pero también muchas personalidades que tuvieron la oportunidad de compartir con la Madre Teresa señalaban que de alguna manera la fuerza de ese personaje tan pequeño como lo describe Francisco les cambió la vida de alguna manera. ¿Dejó alguna huella particular la Madre Teresa en usted? Bueno, en cierto modo sí, porque bueno, yo llevaba ya unos años en el trabajo periodístico. Lógicamente, como todos los periodistas, pensaba que podía cambiar el mundo con mis artículos, por lo menos las estructuras políticas, la justicia, etcétera. Pero no tanto las personas que trabajaban conmigo, a mi alrededor, con las que me relacionaba en mi trabajo, y pensaba que ese tipo de trabajo humano, de compasión, era más propio de monjas como la Madre Teresa de Calcuta, que tenían una vocación, un carisma especial y como muy extraordinario para atender a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Y a mí me sorprendió que la Madre Teresa de Calcuta, en varios momentos de la conversación, cuando me hablaba de su trabajo en la India, en Calcuta y en tantos países por los que se había extendido ya en 1989, me subrayaba que ese tipo de compasión y de trabajo por los demás era una vocación universal de todos los cristianos, no solamente de las monjas o de las monjas como ella hospitalarias, que todos teníamos que encontrar a nuestro alrededor gente necesitada, quizás no como ella, los moribundos, los abandonados, los enfermos, despreciados por todos, los sin casta, pero sí gente con una pobreza espiritual que están a nuestro lado y a veces por egoísmo no nos damos cuenta, que son gente que está sola, que padece mucho la soledad, que está pasando un mal momento por una preocupación muy fuerte, que ha perdido el trabajo, que está pasando por una preocupación moral grave. Entonces ella me insistía mucho en que yo como periodista podía hacer también esa misma tarea que ella, pero ocupándome no tanto de la pobreza material como de la pobreza espiritual, que según ella era más importante, más dura de llevar que la material. Por todas esas cosas que hacía la Madre Teresa, Francisco, ¿piensa usted que realmente ella era una santa? Es decir, se tiene que ser santo de alguna manera para ocuparse de todo lo que la Madre Teresa se ocupaba. Sí. Yo creo que sí, porque se notaba que hablaba desde una convicción personal, que no era una lección que había aprendido. Desde luego con la práctica, porque llevaba desde muy chica tratando con enfermos, con gente muy necesitada, pero se notaba que toda esa preocupación por los demás, esa ternura, ese cariño, esa abnegación, procedía de una fuente interior, de una fuerza interior que según ella venía de su fe y de su vida de oración. Ella en algún momento de la entrevista me dijo que la ternura, el amor tierno por los demás procede de la oración, porque la oración, el diálogo con Dios de un cristiano, es lo único que nos lleva a tener un corazón tierno. Y a mí ese tipo de mensajes pues me llevó a pensar que efectivamente que no había ahí nada de hipocresía, no había nada de pantalla, que era auténtica, ¿no? Y además yo lo vi allí en el convento y en esa casa hospital de Lima,
porque recuerdo una anécdota, yo me metí en la habitación pensando que era la habitación donde me iba a entrevistar con la Madre Teresa, y sin darme cuenta entré en la capilla, una capilla muy sencillita de ahí de la casa, y estaban las monjas de la Madre Teresa, pues estaban rezando con el tabernáculo, con el sagrario enfrente, y estaban postradas en el suelo. O sea, que las madres, yo nunca había visto a monjas o a religiosos o a nadie rezar de esa manera tan humilde, postrado, como Cristo rezaba en el huerto de los Olivos, tirado por tierra, pero con esa devoción, ¿no? Con esa auténtica vida de fe, como la Madre Teresa enseñó a rezar a sus monjas. Francisco, su perspectiva de la espiritualidad, ¿de alguna manera cambió viendo estas cosas? Bueno, ella, yo creo que sí, en cierto modo sí, porque bueno, me lleva a pensar que la vida religiosa, pues en cierto modo, tiene mucho que ver con la vida de una persona laica, un profesional en medio del mundo, porque todos, aunque nuestras actividades sean distintas, todos podemos tener una vida espiritual auténtica, que es la que nos da la fuerza, el motor para desarrollar mejor nuestras actividades, sean las que sean, ¿no? En ese sentido, a mí me ayudó a vivir pues, algunas de mis obligaciones cristianas un poco mejor, a rezar un poco mejor. Ella me habló mucho de cómo tratar a Cristo, a la humanidad de Cristo, cuando estaba pasando un mal momento. Me contó una anécdota muy bonita de una enferma moribunda a la que acompañaba en la India, y que le decía pues, que tenía que ver pues, su sufrimiento, durante el sufrimiento, que estaba muy pegada a la cruz de Cristo, a Cristo en la cruz, ¿no? Y que estaba tan cerca de él que Cristo le besaba a ella en las heridas, ¿no? Que le estaban doliendo en ese momento. Y con mucha picardía, con mucha gracia, esta señora le dijo a la Madre Teresa: Madre Teresa, por favor, dígale que no me bese tanto, porque está sufriendo realmente mucho. Bueno, ese tipo de anécdotas pues también me hicieron ver en la Madre Teresa pues también una dimensión humana de sentido del humor que quita también un poco como, no sé, una especie como de halo de trascendencia o de dificultad a la vida espiritual. Francisco de Andrés, periodista del diario español ABC. Francisco, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y con nuestra teleaudiencia lo que fue tu experiencia al conocer a la Madre Teresa de Calcuta, que en un día como hoy, en que se han hecho estos anuncios, me parecía importante tener un contexto y una vivencia de alguien que la conoció, pues tiene un valor increíble. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches para ti.